Bueno, Ceci, pues muy contenta, me siento muy privilegiada de tenerte aquí con nosotros. Para los que no nos conocen, bueno, me presento primeramente, yo soy Paola Redding, soy creadora de Mi Vida Orgánica, autora del libro Educación en Casa y pues muy contenta de estar compartiendo este tiempo con una persona que admiro desde hace muchísimos años. Tal vez, Ceci, pues no sé si te acuerdas, pero hace muchos años yo te escribí después de haber visto un video súper interesante y traía ahí una situación bastante complicada con uno de mis hijos y el consejo que te tomaste el tiempo de darme fue muy lindo, muy acertado y hasta ahora ha, digamos, marcado mi, como ese sendero por el que a veces yo me voy llevando y recuerdo ese consejo. Yo lo he dado también a otras mamás que pues les gusta entrar en este mundo de la educación en el hogar y que a veces no saben cómo y yo les comparto ese gran aprendizaje que pues muy linda tú me diste hacia mí. Y bueno, pues para continuar me gustaría pedirte que si tú te puedes introducir, platicarnos un poquito acerca de ti. Claro que sí, gracias Pau y gracias por la oportunidad y no me acuerdo de eso porque la verdad es que soy muy mala para acordarme de los nombres y si el nombre no está vinculado con una cara está peor. Pero a mí me da mucho gusto de conocerte en persona porque nos hemos escrito ya muchas veces desde antes y yo te agradezco mucho la confianza de poder hablar contigo de este tema porque la verdad es que es un tema que requiere mucha responsabilidad al momento de hablarse y que nunca se debe hacer a la ligera, porque, porque las vidas de nosotros mismos y de nuestros hijos están, están en juego con las decisiones que tomamos. Entonces yo agradezco mucho la confianza que me has tenido para hacerme esta invitación y conversar de lo que he aprendido en estos años. Yo soy Cecilia Arévalo, soy la fundadora del blog Aprendizaje Orgánico y de la página de Aprendizaje Orgánico. Y tengo algunos otros proyectos por ahí que han salido con el tiempo. Soy mamá de 5 hijos y 5 veces mamá. Eh, Tengo muchos años haciendo esto porque mis hijos nunca han ido a la escuela, excepto mi hija mayor, que decidió, después de nunca haber ido a la escuela, asistir a la universidad presencial. Y estoy enfocada 100% en nuestro proyecto educativo en casa y ahora con muchos otros proyectos educativos de muchas familias con las que converso y que me dan la oportunidad de compartir con ellas lo que he aprendido. Qué padre, sí, muchas gracias. Mamá de 5, no ha de ser fácil. Bueno, yo tengo 3 y a veces siento que ya es bastante complicado, entonces, bueno, imagino que 5 es todavía mucho más. Tiene su diversión. Fíjate que pues yo desde hace un tiempo me encariñé tanto con esta forma de vida y poco a poco algunas mamás que se iban enterando que tomé esta decisión y que vieron un cambio significativo, sobre todo pues en la vida de mi hijo, el más grande, que está chiquito todavía, pero lo conocieron y vieron un cambio muy positivo, entonces se me empezaron a acercar personas y decidí pues tomarlo como muy en serio, ¿verdad? De empezar a ayudar a otras familias que quieren hacerlo, pero una de las cosas con las que yo quería comenzar es esto muy común que sucede en los papás, que a mí me pasó también en un principio, que es ese miedo, el miedo de empezar. Y yo me ponía a analizar, bueno, ¿por qué miedo? ¿Miedo a qué? ¿Qué es lo que realmente nos da temor de hacerlo? Y pienso que es inconscientemente un temor al fracaso, a que cuando los niños sean grandes no tengan trabajo o no hayan adquirido el suficiente conocimiento, o luego los papás dicen, es que yo no me siento capaz de lograrlo. Y viendo
pues como todo tu background, por decirlo así, todo lo que has vivido, pues me imagino que en algún momento alguien te lo ha comentado o no sé si tú en algún momento llegaste a sentir algo así o qué nos pudieras platicar acerca de esto que sienten los padres en el inicio o en el proceso. Sí, por supuesto, creo que el miedo es un tema fundamental. mm, y el miedo está bien, porque el miedo es un mecanismo eh, saludable de defensa. El miedo ha preservado nuestras vidas como humanidad durante mucho tiempo. Eh, el miedo nos ha hecho huir, el miedo nos ha hecho pegar, el miedo nos ha hecho defendernos, el miedo nos ha hecho quedarnos quietos también. Y eso ha preservado nuestra vida. Sin embargo, hay algunos miedos que si uno toma conciencia de ellos y los vence, eh, no solamente tienes la oportunidad de aprender algo diferente, sino que tienes la oportunidad de hacer y de trascender. Y creo que de esto se trata lograr desescolarizar o no utilizar a la escuela como una herramienta de aprendizaje. La escuela es una herramienta de aprendizaje, lo ha sido por mucho tiempo. Sin embargo, no es la única y en algunas circunstancias tampoco es la mejor. Eh, y una vez que tú te enfrentas con esa realidad y que tienes la oportunidad de hacer una decisión, tienes que lidiar con el miedo. El miedo es la batalla más encarnizada a la que nos podemos enfrentar en nuestra mente, porque el problema está en nuestra mente. Todo está en la mente, en lo que se espera de mí, en lo que yo espero de los demás, en lo que espero de la vida, en lo que espero de mis propios hijos. Eh, pero el miedo siempre se va a destruir con el amor. Y el amor en este sentido es el amor a un proyecto, el amor a ver otros resultados, el amor en ver vidas resplandecientes. Esa es la mejor manera de eliminar el miedo, cuando lo sustituyes por el amor que tienes a ver que tus hijos expresan su propia magnificencia. Y esto, el que cada ser humano de este planeta logre expresar su propia magnificencia no significa que tiene que llegar a un estándar o a una norma impuesta, sino significa que tiene la oportunidad de descubrir cuál es su magnificencia y expresarla. A veces se nos ha puesto una carga muy pesada en los hombros de saber que tenemos que cumplir con un propósito en la vida. Y ese propósito, si bien a algunos de nosotros nos da esperanza, a otros de nosotros nos pone una carga inmensa. Pero si pensamos que más que un propósito, lo único que tenemos que mostrar es nuestro propio diseño, entonces en lugar de ser una carga, es un constante descubrimiento emocionante de saber en realidad quién soy, qué estoy haciendo aquí y cómo puedo mostrar con libertad lo que soy. Eso es mostrar la magnificencia. Y cuando comprendes esto, los temores se van acabando, los temores se van acomodando y se van poniendo en su lugar. Mm, Porque siempre debemos estar en un estado de alerta, eso es definitivo. Nunca debemos sentarnos en nuestra zona de confort, siempre debemos estar dando pasos hacia adelante, mostrando valor. Eh, y el temor está en todas partes en el desarrollo de la familia, desde el temor si nos vamos a enfermar o si podremos tener herramientas para la vida, si mis hijos se casarán con alguien
que los ame, que los cuide, un montón de cosas que tenemos que lidiar con eso. Pero todos esos temores se van a destruir con el amor al proyecto y a ver resplandecer a nuestros hijos. Y ese es el amor, es esa plataforma es la que te sostiene todo el tiempo y que te da salud en lugar de quitártela. Y por ejemplo, Ceci, cuando los papás, ¿verdad? Por ejemplo, dicen, lo relacionan sobre todo el tema académico. Yo muchas veces les digo, híjole, tenemos una sociedad tan preocupada por este tema, válgame la redundancia, académico, y no estamos tan preocupados por la vida personal, incluso alimenticia, de salud, de los niños, porque muchas veces yo les digo, hay incluso gente graduada de las mejores universidades del mundo que realmente no tiene educación. O sea, tienen conocimiento, tienen cierta experiencia, pero pues su vida familiar, personal, o muchas veces, pues es triste decirlo, pero incluso es gente que a lo mejor es corrupta o que no es honesta en su trabajo, en lo que hace. Infinidad de ejemplos que pudiéramos dar. Entonces, casi nunca el temor va de ese lado, como que cuando los niños van a la escuela, yo delego esa responsabilidad a un tercero y ya no me pregunto si realmente el niño va a fracasar o no, porque deposito esa confianza en alguien que se supone que tiene toda la experiencia y la práctica y los estudios para educar de alguna manera a nuestros hijos. Entonces, siento que cuando los papás piensan o toman ese cargo, esa función, dicen, pues es que yo no estudié para maestro, yo no hice, pero no se asocia con que también somos mayormente, ni siquiera también, más bien somos primeramente responsables de que los niños tengan una educación personal, porque pues el conocimiento ahí está en los libros, está en internet, está a lo mejor en cursos, en otras plataformas, pero eso no se toma muy en cuenta muchas veces. Los papás cuando entregan a sus niños a la escuela quieren que la escuela los eduque, que la escuela los forme y muchas veces eso también es contraproducente porque cuando el niño no se adapta, cuando el niño no logra aterrizarse o integrarse a todo el ambiente escolar, llámese de los niños o académico, que fue lo que nos pasaba a nosotros, que el niño nomás no. Y yo veía que era muy inteligente, pero aparentemente pensábamos que no, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? Y yo te pregunto, por ejemplo, ¿cómo pudieran los papás decir, bueno, como ahora la escuela no va a tener esa responsabilidad académica y voy a asumir primeramente la educación integral del niño en cuanto a su honestidad, valores, principios, convivencia con la familia, separando esos dos rangos en el tema académico, cómo poder proporcionar a los papás esa confianza de asumir esta responsabilidad también académica, pues porque yo no soy maestro, yo no estudié para eso. Entonces, ese miedo es el que muchas veces no les permite tomar esta decisión. Creo que es importante entender que la academia es importante. La academia es valiosa. O sea, el conocimiento es valioso porque sin él perdemos el rumbo. El conocimiento se necesita, el conocimiento académico. El problema es que hemos desordenado el proceso natural de aprendizaje de los seres humanos, porque lo primero que debe aprender un ser humano no es a sumar o no es ni siquiera los nombres de los colores. Eso no es lo primero que debemos aprender, ni a restar, ni a leer, ni los
ni los autores de la literatura universal. Eso es importante, pero eso viene después. Lo primero que deberíamos enfocarnos a aprender, en donde debe estar invertida nuestra vida, desde el momento en que nacemos, es en desarrollar nuestra identidad. ¿Quiénes somos? Y para saber quiénes somos, también necesitamos desarrollar un montón de áreas de carácter interno. Cómo muestro lo que soy, cómo ejerzo esa libertad en lo individual y en comunidad, cómo cuido lo que soy para poder manifestar lo que tengo. Y cuando pones esos ladrillos de la forma correcta, o sea, los cimientos de la vida, entonces la academia viene con un propósito. La academia le da rumbo a la flecha. La academia te da la precisión para poder dar en el blanco que quieres dar, para ser útil, para ser congruente. Porque si ponemos todas las cosas al revés, entonces nos encontramos con circunstancias en donde la gente que se supone que está dedicada a cuidar a la población es la que la lastima, como muchos policías. O la gente que está encargada de darle herramientas de salud a la población es la gente que fuma o no duerme por estudiar tanto, como son los internados de los médicos, en donde es gente que es experta en salud descuidando la suya. Exacto. Esas incongruencias se eliminarían si pusiéramos los tabiques en el orden correcto. El enfoque primordial es en el interior: identidad, carácter, dignidad. Porque entonces, cuando yo sé quién soy y sé un poquito, lo logro ver un poquito de lo que puedo hacer con lo que soy, entonces me dedico a encontrar herramientas académicas que potencialicen lo que yo soy, en lugar de al revés. Y como es al revés, nos pasa como muchos de nosotros que estábamos en la preparatoria listos para hacer el examen de admisión en la universidad y todavía no estábamos decididos qué hacer. Y nos poníamos en la fila más corta o en la carrera donde se ganaba más dinero o en la que estaba de moda en ese tiempo o en la que estudiaron mis padres porque es lo que conozco. Pero como no sé quién soy, no entiendo mi diseño, entonces me enamora cualquier cosa que vea y me confunde. Y además de eso, después me saturo de tanto conocimiento que en lugar de que todo ese conocimiento me traiga paz, me trae angustia. Y así también ves a un montón de gente experta en muchos temas, pero que en lugar de que esos temas le den paz y libertad y gozo por la vida, se lo quitan. Los padres que decidimos hacer este proyecto no nos convertimos en maestros, nos convertimos en padres responsables. Seguimos siendo padres, toda la vida vamos a serlo, padres y madres. Pero dentro de esa riqueza de ser padre y madre, dentro de esa identidad de donde nos plantamos, entendemos que nos convertimos en gestores de aprendizajes. Y entonces les reunimos a nuestros hijos de ambientes ricos en aprendizajes, de contextos de ecosistemas ricos en recursos. No es que lo sepamos todo, de hecho casi no sabemos nada. Y a medida que vas avanzando te das cuenta de que sabes menos. Entre más te expones a la riqueza de las ciencias y de las artes, te das cuenta de lo pequeño que eres y de lo que te falta por aprender. Pero eso no te aplasta, al contrario, te hace gozar del privilegio que tienes de todo lo que tienes frente para aprender. Y contagias de eso a tus hijos. Ellos tienen un mundo de aprendizajes alrededor y yo estoy ahí para aprenderlo. Yo he tenido que aprender un montón de cosas. Yo fui a la universidad
yo saqué buenas calificaciones, yo no fui una alumna este, irresponsable, yo traté de hacer mi mejor papel ahí. Pero hoy que aprendo con mis hijos, me doy cuenta de que hay tanto que no escuché en la universidad, hay tanto que no entendí y que hoy lo estoy entendiendo y que estoy ahí a un lado. He aprendido porque tengo 5 hijos diferentes, como estoy segura que todos los hijos que tú tienes son diferentes uno del otro, y tienes que volverte un poquito experto en artes, un poquito experto en deportes, un poquito experto en ciencias, un poquito experto en computadoras, un poquito experto en plantas y en todo te vuelves un poquito experto solamente para dar ese empujoncito que después ellos van a explotar en riqueza y tú te quedas igual siendo mamá y siendo papá, pero más rico y más sabio. Fíjate que eso que dices es algo muy, muy importante, la parte de ellos solitos. Y es algo que muchos papás, y a mí me sucedió en un principio, que no entendía. Hay una frase de John Holt que yo la leía y la leía una y otra vez, que decía, entre más paso tiempo con los niños, más me doy cuenta que menos tengo que enseñar. Entonces yo decía, pero ¿cómo? Y como que para él incluso mostraba como que le daba cierta vergüenza, porque pues él era un maestro de muchos años y cuando él empezó pues con esta, digamos, esta nueva eh, generación de personas que buscaban pues que los niños tuvieran esa libertad al aprender. Y él mencionaba eso, ¿verdad? Entre menos enseño, más aprenden. Yo sé, ¿cómo puede ser eso? No lo entiendo. Pero con la experiencia te vas dando cuenta que los niños también, como decía, no sé, no me acuerdo si era Montessori, que tienen un genio y un maestro dentro de ellos mismos, cosa que tampoco no lograba conectar porque crecimos, somos la generación que crecimos de alguien nos va a decir qué aprender y qué hacer. Y eso que mencionaste es, muy, muy profundo, porque hasta que los sueltas y los tienes contigo y les permites explorar y hacer un montón de preguntas, porque muchos papás, ay, es que siempre están haciendo preguntas y qué molesto, pero no se dan cuenta que ahí está la clave, ¿verdad? Cuando los niños, ellos tienen la curiosidad de aprender, de saber más, y yo les digo, es que en esos porqués está la enciclopedia que van a ir llenando dentro de su propio cerebro, y ellos son los que quieren saber. Y yo soy bien honesta con ellos cuando les digo, híjole, no sé, mijito, porque me hacen unas preguntas bien complicadas. O sea, de por qué vemos con los colores, o sea, ¿cómo le hacemos para ver los colores? Y yo, ¿de qué me estás hablando? Pero es increíble porque cuando juntos decimos, pues vamos a investigar. Y luego hasta ellos, otra vez, ellos solos, y están busque y busque y busque información, y ahora ellos vienen y me enseñan a mí cómo vemos los colores. Y uno se sorprende de ese maestro interno que ellos tienen dentro de sí y que uno se va haciendo a un lado. Nada más les facilitas, ¿verdad? Les provees las herramientas para que ellos aprendan. Y otra de las cosas que mencionabas, pues efectivamente, de cómo lo académico es muy, muy importante. Y yo te quisiera preguntar, tú que tienes pues varios hijos y incluso ya una de ellas, ¿verdad? Que es mujer graduada de universidad. ¿Cómo lidiaban con este asunto de que cuando son temas complicados, me imagino que no sé si en secundaria o prepa, de física, de matemáticas, que ahí es donde los papás así como que, ay, dicen, ¿cómo le voy a hacer para, volvemos al punto de para enseñarle estas materias? ¿Cómo lo manejaban? Bueno, primero debe haber un objetivo claro para aprender algo. Ujú. Em, puede ser muy diversos los objetivos, desde hambre de aprender o desde necesidad de resolver un problema o desde también necesito un certificado para poder cumplir con un proyecto de vida.
Eh, Mis hijos se han enfrentado a temas difíciles por diferentes razones. Ah, entre ellas, esas tres que mencioné. Y en las tres hemos aprendido todos a no darnos por vencidos, a ser tenaces. Una de las cosas que más se admira en los científicos hoy y que te encuentras un montón de posts al respecto y de comentarios es que gente que no se dio por vencida, gente que se mantuvo ahí investigando, preguntando, eh, ocupando su tiempo y su mente en resolverlo. Eh, muchos los admiramos, pero pocos estamos dispuestos a hacer así. Y creo que ese es un rasgo de carácter que deberíamos aprender todos, la tenacidad. ¿Te enfrentas con algo difícil? ¿Por qué no podrías lograrlo? ¿Qué, qué de diferente tienes tú de toda la humanidad? Tú también tienes un diseño genial. O si no lo puedes lograr solo, encuentra a alguien que te ayude a lograrlo. Hay gente maravillosa en todas partes dispuesta a compartir lo que sabe, a ayudarte, a abrirte el panorama, a revelar lo que hay detrás. Hoy estamos conectados como nunca antes en la antigüedad. Y aún en la antigüedad se podía hacer hoy más. Entonces, cuando nos enfrentamos con cosas difíciles, todo el mundo dice, ¿cómo le haces en matemáticas? ¿Cómo le haces con física, con química? Pues vemos videos, buscamos expertos, le dedicamos tiempo, nos esperamos y nos quedamos ahí hasta que salga, porque hay un enemigo mortal de los aprendizajes profundos, es la prisa. El hecho de tener que llegar o saber a cierto tiempo porque hay que presentar el examen o porque se acaba el ciclo escolar o porque si no te repruebas y te dicen que eres un burro. Eso es prisa, pero ¿prisa de qué? Eh, nos han acostumbrado a tener que demostrar algo y si no lo tenemos tendremos que fingirlo, pero es necesario demostrarlo. Y por eso hay tantos alumnos en todos los niveles que hacen trampa para pasar un examen o que hacen plagios. Hace poco estuvimos investigando acerca de los plagios a nivel doctoral y cosas así, y resulta que nos hemos encontrado con escándalos inmensos de gente con muchos títulos académicos que han plagiado sus trabajos. Y eso es porque hay una necesidad muy grande de reconocimiento, de aceptación y de tener que aparentar algo que no eres. Y gran parte de esa construcción la hizo la escuela. Entonces, ¿qué pasaría si nos diéramos la oportunidad de no correr, de no tener prisa, de no tener que acabar algo porque va a acabar el ciclo escolar o porque va a haber un examen, sino de masticarlo como si fuéramos una vaca que el pasto la pasa por sus 4 estómagos? Solo masticarlo hasta que salga. Hace unos días, mi hijo más pequeño eh, ya me dijo que él no quiere aprender matemáticas con los libros normales. Él no quiere. Y entonces yo he estado pensando, a mí me interesa mucho, creo que es fundamental, desarrollar pensamiento lógico matemático, no desarrollar memorizaciones obsoletas, no desarrollar procedimientos incomprensibles que solo imitan, sino desarrollar pensamiento lógico matemático. Y entonces yo tenía un libro guardado hace mucho tiempo, era un libro, no está aquí, se los iba a enseñar. Aquí está. Hace mucho tiempo compramos este libro. Ajá, es de acertijos. Y entonces yo le dije, ok, está muy bien, vamos a encontrar la manera de hacerlo. ¿Qué te parece si nos sentamos tú y yo? Y diario hacemos 1, 2 o 3 acertijos de este libro, los que nos alcance en el tiempo que aprendemos tú y yo juntos. Y me dijo, vale.
Y lo hicimos. Y ya tenemos bastantes días trabajando con este libro. Agarramos un cuaderno y ahí vamos contestando cada acertijo y hacemos dibujos y nos tardamos y lo volvemos a dibujar y hacemos palitos y bolitas, lo que sea necesario para resolverlo. Y resulta que todos los acertijos los hemos resuelto hasta donde vamos ahorita. Y resulta que en todos los acertijos se desarrollan ciertas áreas del pensamiento lógico matemático de maneras muy creativas. Y resulta que él está súper enganchado haciendo los acertijos y resulta que estamos profundizando mucho más en las matemáticas y en la resolución de problemas que con cualquier otro libro de matemáticas estandarizado. Eso es mi labor, ser creativa para proveer de las herramientas que yo considero necesarias para tener éxito en la vida, pero no estoy diciendo éxito en la vida, no éxito laboral nada, sino éxito en la vida, porque la vida es mucho más grande que lo laboral. La laboral es una parte, pero no es todo. Si tienes éxito en la vida, tienes éxito laboral. Pero si tienes éxito laboral, no necesariamente tienes éxito en la vida. Y toda la escuela, todo el sistema estandarizado está enfocado en tener éxito laboral. Pero eso es una pequeña pieza de todo el dibujo gigantesco que somos nosotros. Gigantesco y complejo. Eso es mi labor. Descubrir, ayudarles a descubrir quiénes son, fortalecer esa identidad, limar esas partes de su identidad que no sirven, que no los deje correr con libertad, darles herramientas de carácter interno, identidad, seguridad, libertad para manejarse en esa identidad, recursos, expertos, tiempo mío dedicado a ellos, porque yo sé que cuando esto pase y ellos crezcan, ellos van a trascender con sus propias familias haciendo lo mismo. Y entonces haremos una generación inmensa de gente que sabe quiénes son y buscan herramientas para ejercer su identidad para el bien de todos y no nada más para un bien propio, sino un bien colectivo, lleno de sabiduría para todos y no solo para un grupo específico. Fíjate que yo me acuerdo en una ocasión, algo más o menos así como que llegué a escuchar que decías que tu hija, la más grande, cuando había acabado universidad, que decía algo así como que había sido una experiencia no muy, pues no muy agradable y me acuerdo que se me quedó muy grabado el tema del tiempo, precisamente, de que decía, es que mamá, no hay tiempo de disfrutar o de profundizar en lo que estamos aprendiendo. Y este tema de la prisa creo que es muy, muy sabio y que los papás entiendan que como estamos casados con esta idea de las edades en ciertos grados, me llama la atención que siempre cuando mis hijos conocen a alguien o saludamos o platicamos a alguien, siempre la pregunta es, ¿cuántos años tienes y en qué año estás? Es muy curioso porque siempre como que les da pena de que no saben ni qué decir. Dicen su edad, pero dicen nada más, dicen, soy homeschool. Y como que se quedan así sacados de onda. Pero esto de no correr, es muy bueno que los papás sepan que nadie te va a estar apresurando a la hora de enfrentarte ante una dificultad académica, porque a veces eso te limita, porque dices, es que ya el examen va a ser en tal fecha y ¿cómo le voy a hacer yo papá o yo mamá para explicarle algo que aún para mí es difícil? Pero cuando hacemos a un lado las fechas y los compromisos a los que se nos inculcó que teníamos que ya cumplir, podemos dar la libertad, como mencionabas ahorita, que está padrísimo eso de decir, bueno, vamos
vamos a encontrar otras formas y poco a poco eso va a ir llegando en su momento, en su forma. A mí me pasó algo parecido cuando mi hijo también él no quería agarrar un pincel, él no quería agarrar un libro, él no quería nada, él no quería saber nada de nada. Y lo que hicimos fue jugar, ¿verdad? Como yo lo mencionaba ahí en el libro, jugar con el sistema solar, y para cuando acordé el niño ya escribía, ya leía, ya pintaba, y de muchas otras formas. Entonces, es muy importante no encajonarte, al decir, es que no se trata nada más de lo que tú sepas o puedas hacer, sino de cómo juntos, como familia, vamos a explorar. Einstein decía que todos tenemos la capacidad de entender las matemáticas. Si es que todos tienen la capacidad. La diferencia está en cómo lo aprenden. Porque una de las frases, estaba yo ahí leyendo que la frase más dicha en el mundo es: no soy bueno para las matemáticas. Es increíble. Pero pues yo ahora con pues, esta forma de pensar digo, pues probablemente hubiéramos a lo mejor disfrutado un poco más las matemáticas, porque no todos nos vamos a dedicar a ser físico-matemáticos como Einstein, pero al menos diríamos, las entiendo, las disfruté, y si quiero saber más, pudiera descubrir muchísimo más de las matemáticas sin verlas como ese monstruo así de terror. Yo así las veía, ¿verdad? Decía, es que yo no sé, yo no puedo, yo no soy buena. Pues no, era nada más la forma en la que a lo mejor probablemente tanto yo como muchos otros de nosotros o muchos niños pudieran descubrir lo maravilloso que es las matemáticas, pero viéndolas desde otra perspectiva. Y sobre todo las matemáticas viéndolas para lo que son, para resolver problemas. Exacto. Las matemáticas son para eso, son para resolver problemas. Sin embargo, hoy somos obligados a aprender muchas fórmulas, muchos procedimientos estandarizados, muchas complejidades, muchas abstracciones, cuando la mayoría de las veces no las logramos vincular con nuestra vida real. Entonces, todos estos descubrimientos matemáticos, todas estas fórmulas que han creado los científicos, los expertos, tienen una razón y son para simplificar algo. Si hay alguien que sabe simplificar las cosas y sabe tomar los atajos para llegar más rápido a algún lugar, son los matemáticos. O sea, si hay alguien que está vinculado con la realidad, son los matemáticos, pero el resto de la población no logramos vincular las matemáticas con la vida diaria, con lo que hacemos todos los días, con cocinar, con separar, con ordenar, con guardar las cosas en el refrigerador. O sea, que te quepa todo en el refrigerador requiere un pensamiento lógico matemático porque estás acomodando espacios. Claro. El que tú puedas gestionar tu horario en el día es un proceso de lógico matemático. El que puedas calcular tus tiempos, el que comas bien, es un proceso lógico también que está relacionado con las matemáticas. Las matemáticas deberían formar parte de nuestra vida diaria. Sí lo hacen, pero no somos conscientes de eso, porque la escuela se ha encargado de desvincular esa ciencia maravillosa con lo que necesitamos todos los días. Y así ha sido en todo, en la ortografía, en la redacción, en la física. La vida es una sola. No hay necesidad de dividirla en materias. Eso ha sido una forma artificial para supuestamente hacer más accesible el conocimiento, pero en esa búsqueda de accesibilidad se ha hecho exactamente lo contrario. Nos hemos alejado. Hoy vemos la biología como si fuera taxonomía y no es así. Es parte, la taxonomía es parte de la biología, pero no es todo. Cuando yo estaba en la preparatoria, tuve una maestra de biología que todos los días llegaba
y escribía taxonomía en el pizarrón y nosotros teníamos que solo copiarla. Esa era la clase de biología. Solo copiar en tu cuaderno la clasificación de los seres vivos. Perdemos tanto tiempo, perdemos tantos recursos, tanto dinero. Hay mucho dinero invertido en la educación que si fuera un negocio, veríamos que está en bancarrota, porque todo el dinero que se mete ahí no cumple ni siquiera el 10% de sus objetivos generales. Los niños no están leyendo, no entienden lo que leen. Los niños no saben resolver operaciones básicas de matemáticas. Pero tú ves a los niños en la calle, aquí en México, a los indígenas, que te venden cosas en los semáforos y ellos saben sumar y restar. ¿Por qué ellos sí saben hacerlo y un niño de una escuela cara no? Hemos separado la vida escolar con el aprendizaje y pensamos que aprendizaje es sinónimo de escolarización. Eso lo dijo Iván Illich, ¿no? Es un gran error. Pero eso puede cambiar y la buena noticia hoy es que eso puede cambiar. No tiene que ser así y que es más fácil de lo que se imaginan y que es más accesible de lo que se imaginan. Exacto. Y fíjate que mencionando un poco esto, así relacionándolo respecto a los temas académicos, por ejemplo, ustedes, así que llevan todos un mismo currículum, ustedes lo hacen o lo compran o escuela sombrilla o qué es lo que les ha funcionado, porque pues me imagino que con 5 pues no sé si sea cómodo como todos llevar el mismo o cada quien hay uno para cada uno. Cuando yo empecé en este estilo de vida, no sabía nada, no había internet, casi no tenía yo ningún libro para leer, fue una locura. Y entonces, bueno, lo que yo hacía era, pues, lo único que sabía hacer, traerme la escuela a mi casa. Y entonces, pues, compramos libros, los hacíamos, pero en ese transcurso nos dimos cuenta, yo me di cuenta, y empecé a cuestionarme, ¿por qué tenemos que aprender esto? O esto está completamente obsoleto, esto no sirve para nada. Y empezamos a saltarnos hojas y a saltarnos, total que de cada libro veníamos haciendo solo como el 10% del libro. Entonces, eh, la verdad es que desechamos, tiramos todo eso, más bien no lo seguimos usando. Eh, he, he pasado por muchas etapas de mi vida, he intentado muchas cosas, pero hoy puedo decirte que en realidad lo que más nos ha servido es hacer algunas actividades conjuntas, todos desde la más grande hasta el más pequeño, y algunas actividades separadas en lo individual. En esos dos ejercicios yo he logrado descubrir muchas cosas de ellos y ellos han logrado descubrir cosas de sí mismos. De manera que se han convertido, unos más que otros por sus edades, en responsables de sus propios aprendizajes. Ellos han decidido, porque forma parte de su proyecto de vida, aprender tal cosa, someterse a tal maestro, usar tal material. Hay algunos de mis hijos que les gusta lo muy estructurado, les gusta sentarse y seguir una metodología muy estructurada. Ellos se sienten seguros ahí y desarrollan sus habilidades ahí. Y yo les proveo de ese material, pero hay otros que no. Hay otros que ni siquiera me dan la oportunidad de, de decirles, oye, mira, inténtalo así, no, yo lo quiero intentar solo, mamá, yo quiero hacer esto, ok, les doy la oportunidad, siempre estoy cerca, siempre estoy observando, siempre estoy revisando materiales, tiempos, actitudes, siempre lo estoy haciendo. Y yo he visto que esos que les gusta ese estilo han logrado también muchas cosas.
Entonces, se trata sobre todo de conexión. Hoy utilizamos muchos materiales. El que nos sirva, lo usamos. Eh, También buscamos personas expertas. Si tiene algo que aportar en este momento específico de lo que necesitamos, lo usamos, lo buscamos, nos sometemos a sus sesiones, a sus clases, a sus métodos, hasta obtener lo que necesitamos para el proyecto de vida. Mi hija mayor fue a la universidad, pero definitivamente ella le costó mucho trabajo poder tomar la decisión de terminar la universidad, porque para ella era una inmensa pérdida de tiempo. Uh-huh. Wow. Ella sintió que le pusieron el freno de mano cuando entró a la universidad, el impulso que ella llevaba, las expectativas que ella tenía de los expertos a los que se iba a exponer, no resultó.